Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el campus de un proyecto de fe con algunos de los dirigentes de Iglesia Bíblica de la Gracia. Queremos compartir con ustedes la gran verdad de que Dios honra a los que le honran. En el primer libro de Samuel, específicamente en el capítulo 2, versículo 30, la palabra de Dios reza de la manera siguiente: Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. La idea de este conversatorio es animar a los fieles a perseverar en la fe, a perseverar en la verdad de Dios, ya que hay una promesa exquisita aquí, una promesa maravillosa. La promesa es que Dios honra a los que le honran. Estos hombres que están aquí con sus familias detrás, algunos de sus hijos, ¿verdad? Creo que pueden dar testimonio de esa gran verdad, de que Dios honra a los que le honran. Me encuentro aquí con el pastor Onésimo, también, que puede dar testimonio de esa verdad, no solamente porque la ha visto en otros, sino porque la ha visto en su propia vida. La experiencia de todo creyente es que Dios es el que honra, pero no solamente esto, sino que Él está deseoso de manifestar su gracia sobre nosotros, dándonos de sus bienes y de sus favores. Esta honra siempre está atada a paradigmas que Él establece, y el paradigma principal es honrarlo a Él. El salmista David lo decía de esta forma: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, que es lícito soñar en el Evangelio mientras somos fieles al dador de la vida y de la gracia y de todos los dones. Bueno, la iglesia reunida, ¿verdad? Mostraba tu testimonio como un testimonio digno de imitar, porque estabas esperando un hijo o una hija, pero duró bastante tiempo. Sin embargo, fuiste fiel en esperar el tiempo del Señor. ¿Podrías contarnos un poco esa historia? Cuando Dios pone anhelos en el corazón, es porque Él quiere hacernos partícipe de sus bendiciones. Desde antes de nosotros casarnos, mi esposa Liliana y yo orábamos por nuestros hijos. Nuestra perspectiva siempre ha sido la paternidad. Esa es la perspectiva de todo creyente: tener hijos para el Señor y criarlos en su temor. Inclusive nombres le habíamos puesto y empezamos a orar por ellos. Pero después de casarnos, entonces, y procurar que estos hijos vinieran, en términos humanos no llegaron ni el primer año, ni el segundo año, ni el tercero, y transcurrieron 10 años en ese proceso. Que podemos contar ahora sí en procesos muy rápidos, pero para nosotros fueron una etapa de la vida muy significativa. 10 años de nuestra vida, y alrededor de nuestro viendo personas que nosotros mismos casábamos y que de repente ahí tenían su bendición y su gozo. Fuimos tratados por Dios, porque Dios sabe tratar a sus hijos, y fuimos llevados a la necesidad de aprender a esperar en Él, porque en este proceso uno aprende, es una escuela. Hay propósitos que Dios tiene con uno que va descubriendo en el camino. Sin embargo, en estos propósitos Dios nunca te desampara. Él siempre te alienta, te enfoca, te anima. Nosotros llegamos a pedirle al Señor de todo corazón que nos mostrara si era su voluntad, que íbamos a tener hijos de manera biológica. Y esperamos confiando que el tiempo de Dios era mejor, porque Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Claro. Nos decidimos entonces a hacer evaluaciones médicas normales para ver si había alguna situación nuestra en términos fisiológicos, pero no, todo salía bien. Hasta que nos decidimos entonces a adoptar un niño. Dijimos, bueno, como nuestro deseo es la paternidad y Dios aprueba la adopción, bueno, pues vamos a hacer los ajustes del lugar para adoptar un bebé. Y cuando empezamos a hacer las gestiones para la adopción, llegó la noticia de que Liliana estaba embarazada. Y entonces Dios obró mucho más abundantemente. Muchísimo más abundantemente. Porque te salió una niña, nació una niña preciosísima. Preciosa, que por cierto no se parece a mí, por eso es hermosa. Pero que ha venido a llenar nuestra casa de alegría, de asombro por Dios, pero también de la necesidad de vivir vidas más agradables delante de Él. Y hay otra bendición entonces. Claro que sí. Que la esposa esté embarazada
A punto ya casi de dar a luz. Sí, ahora en diciembre llega nuestra bendición y este entonces va a completar la familia porque es un varoncito. Bueno, Onésimo, la historia aquí es interesante, la historia, ¿verdad?, del texto del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dios honra a los que le honran. Elí menospreció a Dios, envejeció, engordó, su corazón se tornó insensible, el temor de Dios parece como que se fue, los hijos profanaron lo sagrado, se llenaron de inmundicia, de inmoralidad, de fornicación, abuso de poder, pero Elí no reprendió como debió reprender y eso ofendió significativamente a Dios. Así es, Dios está comprometido con nuestro bien cuando nosotros estamos comprometidos con su gloria. Hay una gran responsabilidad de parte nuestra de permanecer fieles. Nuestros corazones y el mundo van a llevarnos a entender que Dios se ha detenido, que Él no es fiel en cumplir su palabra, y es todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando Dios nos da sus dones, siempre prepara nuestros corazones para que podamos recibirlos y ser hallados buenos administradores de estos dones. Todos los dones de Dios son valiosos. Los que no estamos preparados para recibirlos somos nosotros, y Dios siempre se encarga de crear esa preparación para que podamos sacar el mejor provecho de esos dones y para que podamos usar esos dones con el fin por el cual oramos y para el cual deben ser usados, que es para su gloria. Cuando no es así, entonces Dios no tiene ningún compromiso con nosotros, porque aquí se trata entonces de un acto de obediencia y de correspondencia al llamado de Dios de ser honrado como Dios. Renzo, ¿verdad?, ha estado en la iglesia desde hace un buen tiempo. Esta verdad ha sido nuestro norte y has vivido experiencias diversas en lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. ¿Cómo hemos aplicado esta gran verdad en la vida de nuestra comunidad y en tu caso particular, cómo lo has aplicado? Esta gran verdad de que Dios honra a los que le honra se ha hecho, o sea, en nuestra iglesia, en nuestro vivir. Desde que yo llegué a la iglesia, realmente se ha trazado la palabra y eso es lo que tanto yo, mi familia, o sea, como todo hemos estado escuchando, que Dios honra a los que le honra. Y yo lo he vivido porque a través del tiempo nosotros hemos pasado como familia momentos sumamente difíciles. Sin embargo, siempre he confiado en el Señor, que el Señor honra a los que le honran, pero nosotros tenemos a cada instante que honrarlo con nuestros dones, con nuestros servicios, honrarlo a cada instante y esperar el tiempo del Señor, porque el tiempo del Señor siempre es el mejor. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos desesperamos porque queremos que las cosas se hagan en el tiempo nuestro. Y el tiempo nuestro no es el tiempo del Señor. Por eso es muy importante la paciencia, para que, como dice la palabra, tenga su obra completa. Y esperemos en el Señor. Pero es una promesa maravillosa, porque el Señor es fiel. El Señor cumple su palabra. Y nosotros tenemos que confiar siempre en el Señor, porque Él honra a los que le honran. Porque Él es Dios, Él no es como nosotros. Nosotros, como criaturas finitas, nos desesperamos. Sin embargo, el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin y Él es fiel. Renzo es contador, tú eres contador, ¿verdad que sí, de profesión? Sí, soy contador de profesión con especialidad en impuestos. En impuestos. Pero eso te ha llevado a ti a ser fiel. Para nosotros, creo que los diáconos que están aquí, el pastor Onésimo, tú eres un testimonio de fidelidad en tu generosidad, en tu ofrendar. ¿Qué te lleva a ti a ser fiel en tu diezmar, ¿verdad?, en ser un instrumento de Dios en ese sentido? Lo que pasa es que cuando el Señor viene a nuestras vidas, el Señor quiere que nosotros lo honremos por completo, o sea, no con una parte de nuestras vidas. Y cuando Él dice que Él honra a los que le honran, es porque nosotros tenemos que honrarlo no solamente en una parte, es el todo de nuestro ser. Y ese todo significa o sea, nosotros tenemos que entregarnos como personas, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar,
tenemos que darnos al servicio, tenemos que estar preparados para en el momento que seamos llamados, tenemos que ser obedientes. Y el Señor, yo he visto en mi vida cómo el Señor es ñoño con esa parte. Y yo doy testimonio, de verdad, que la fe es un don. Y doy testimonio en las empresas donde estoy trabajando, que eso es maravilloso. O sea, ellos ven en mí, porque cuando viene la tormenta, cuando vienen las aflicciones, yo siempre le menciono el Salmo 46:10 y le digo, está quietos y confía que yo soy Dios. El Señor siempre llega en su tiempo. Maravilloso. Bueno, cada uno de nosotros tenemos testimonio que dar, pero Onésimo, vivimos la experiencia con José, José Ureña. Para Iglesia Bíblica de la Gracia, José, tú eres una bendición, un testimonio, porque te conocimos cuando viniste a los pies del Señor, pero tanto tú como tu esposa Margarita vivieron una experiencia muy fuerte el año pasado, ¿verdad? Sí. Sí, y qué perseverancia. Es decir, tu hija partió con el Señor. Cuéntanos un poco de esa experiencia y tu permanencia, ¿verdad? ¿Qué energía fue la que se te suministró para que mantuvieras tu contentamiento en medio de un dolor tan grande? Bueno, tengo para decirle que fue algo terrible, algo muy fuerte en la vida mía, pero el Espíritu Santo estaba con nosotros. Dios nos ha honrado verdaderamente, porque como decimos, Dios honra a quien le honra. Es evidencia de que estamos en honra, porque hasta aquí no ha ayudado el Señor. Mi hija murió, era una fiera hermanita mía también, porque vino y se bautizó junto conmigo en la iglesia. El Señor quiso preservarla y que no se contaminara más en este mundo, y se la llevó. Alguien me dijo que partió a destiempo en una graduación que ella tuvo, pero yo dije, si no digo algo, se me explota el corazón. Me devolví y le dije a la directora que me diera 2 minutos. Y he agarrado un micrófono, que todo el mundo sabe que yo me pongo muy nervioso con la cámara, con los micrófonos y eso, pero me dio un valor que yo no lo conocía. Y cogí el micrófono y desde el púlpito que había, hice exhortaciones de que siguieran fieles a Dios. Porque el esfuerzo que ella misma estaba haciendo, porque era la gru líder del grupo también, estaba bien en su inglés, tocaba violín ya, estaba aquí en el cuidado de niños, o sea, estaba involucrada totalmente. Y se iba a graduar. Yo estaba en la graduación, ahí fue que fui, ahí fue que me dijeron que era de que a destiempo. Y yo le dije, mentira del diablo, no fue a destiempo, fue en el tiempo del Señor. Amén. Y él lo que hizo fue que la preservó. ¿Por qué? Como la Virgen, que estaba con su lámpara, esperando a su esposo, ella tuvo su lámpara y la tuvo con su aceite bien preparada. Y cuando él vino, la encontró preparada y se la llevó. Porque les voy a decir, además de eso, hubo un momento también comenzando, que ella tenía 2, 3 años y sabemos todo qué pasó. Una meningitis bien fuerte, bien agresiva, la tomó a ella, mas sin embargo, esa meningitis nos la entregaron a nosotros porque ya no la daban los médicos. Pero cuando ellos dicen que no, Dios dice que sí. Es así. Y la palabra de Dios es la que vale. Y en ese tiempo nos la preservó, nos la dejó. Me la dejó 14 años para que la conociéramos, y eso me enseñó mi propio carácter, porque se parecía tanto a mí que tenía todo el carácter mío completo lo tenía. Y yo viéndola a ella, yo la vi y me conocí a mí mismo, mi propio carácter. Pero, como le dije, todo el mundo sabe que yo me ponía muy nervioso, más sin embargo, en la funeraria, en el cementerio, aquí mismo en la iglesia, tomé un micrófono y me llené de valor, y el Espíritu Santo fue totalmente que se adueñó de todo.
y nos dio la victoria en ese tiempo tan caótico para muchos. Me llegaron a decir hasta indolente. ¿Por qué? Porque Dios honra a quien le honra. Y nosotros fuimos honrados grandemente. Todavía hay personas que se están bautizando por esa partida. Han llegado a mi casa, Dios lo ha mandado a mi casa y de ahí han salido a bautizarse aquí en la iglesia. Gloria al Señor. Y Amén. lo grande de todo esto es que ella dejó testimonio en las redes sociales, testimonios de su fe, ¿verdad? Y hasta de su partida, sin pensar que iba a morir. Bueno, qué lindo eso y que esto sirva de estímulo para todos nosotros, porque en lugar de descrecer, la fe de ustedes ha aumentado, son los primeros que llegan a la iglesia, no faltan a un culto, están involucrados, porque algunos cuando viene una providencia negativa lo que hacen es retroceder o enfriarse o decir, vamos a esperar que pase un tiempo para yo reintegrarme, pero ustedes no, ustedes han honrado a Dios desde el principio. Permanecemos en él. Amén. Juan, qué lindo, ¿verdad? Ver a Juan. Juan entregó su vida al Señor a través de un medio de comunicación, escuchó la palabra, ha permanecido hasta aquí, ha visto el proceso de este ministerio, el proceso del proyecto de fe, es uno de los líderes de la iglesia, de los oficiales. Juan, ¿cómo puedes aplicar esa gran verdad de que Dios honra a los que le honran? Bueno, realmente yo he sido testigo de que Dios honra a los que le honran, porque hace unos 14 años, como bien señala, pude llegar a los pies del Señor gracias a un programa de televisión, a un programa de radio, que teníamos todo el consejo de Dios. Pude escuchar la palabra predicada allí y escuchar la palabra en esa ocasión fue una experiencia maravillosa. Y ver ahora, unos 14 años después, que por la gracia y la misericordia de Dios hemos permanecido con el mismo mensaje hasta aquí, o sea, con la exposición de la palabra fiel. Eso es más que suficiente para yo ver con claridad el hecho de que Dios honra a los que le honran. Comenzamos este proyecto, por ejemplo, embrocado con muchas piedras, y venir aquí ahora, como muchas personas pueden ver, es una evidencia palpable de que Dios honra a los que le honran. Dios ha honrado a Iglesia Bíblica de la Gracia, nos ha honrado porque nos ha dado hombres fieles, familias fieles, y nos ha permitido ver que su palabra no cae por el suelo. Él honra a los que le honran. Su palabra es verdadera, es gloriosa, es buena. Y si nosotros nos mantenemos fieles, obedeciendo a la palabra de Dios, porque honrar a Dios es obedecer su palabra. Honrar a Dios es creer su palabra. Honrar a Dios es vivir a la luz de su palabra. Hacer todo lo posible por no caer en el pecado, por vivir para Él, buscar la santificación. Eso es honrar a Dios. Y entonces Dios se vuelca en bendiciones para su pueblo, para sus hijos, y honra a sus hijos. Y nosotros podemos ver ahora mismo la evidencia de que Dios nos ha honrado, gracias a su misericordia. Claro que sí. Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos final de año, ¿verdad? En esta grabación. Y vamos a tener una celebración en el mes de diciembre. Será una celebración gloriosa. Es una celebración que hacemos todos los años. Llevamos 14 años. Y ese lema de Dios honra a los que le honran estará presente juntamente con la verdad de la esperanza que tenemos, que es una esperanza viva. Seguiremos hablando con estos hombres que tienen un testimonio que darle al mundo. Un testimonio de fidelidad a la verdad del Señor. Vamos a una pausa y retornamos inmediatamente. Él ha limpiado mi maldad y ha